Había olvidado qué animal era, aunque tuviera aletas, branquias y cola. Era un pez. Y un día se asomó a ver arriba del agua. Quería tener pies y manos, y en vez de nadar, caminar, andar por ahí sintiendo el aire, jugar. No creo que tenga pie ni mano. Yo tampoco. Se hizo para atrás mientras le pedía permiso a las burbujas. Tomó impulso y saltó. Saltó fuera del agua. ¿Qué pasó con el pez? ¿Quieres saber cómo termina la historia? Sí. Sopla, Estela. Así saludas al viento y a la abuela. ¿Por qué no le preguntas el resto de la historia? ¿Dónde la encuentro? Y quería tener pies y manos, en vez de caminar, volar, andar por ahí sintiendo el aire. ¿Y sabes cómo termina? No, ¿verdad? ¿Y la conociste? ¿A quién? A mi abuela. No me acuerdo, pero conocí a tu mamá. Yo tampoco la conocí. Me hubiera gustado hablar con ella y escucharla. ¿Qué le querías preguntar? ¿Cómo? ¿Qué era lo que le querías preguntar? El resto de la historia. Aquí vienes, lo siento en el agua. Te estoy llamando. ¿Qué dices? No te oigo. Te espero. Mamá. Quiero escucharla. Pero no puedes escuchar a alguien que ya está muerto. Quiero verla. ¿Cómo ver a alguien que ya no tiene cuerpo? Nunca camina. ¿Cómo recuerda usted a su papá y a su mamá? ¿Se acuerda de ellos? Sí, me acuerdo. En primer lugar, él, cuando hacíamos las siembras así, él lo primero que le enseñaba era que sembrábamos linealmente. La música que llegó Hablando para de quedarse. mi viejecita, de mi mamá muy conocida, ella se llamaba Agapita Martí, era un nombre muy peculiar. Ella hacía zapotillos, un dulce de leche. Presentamos. Y mamá murió hace 11 años. Entonces una trabajadora que yo tenía aprendió con ella. Los hacía igualitos. Y ahora es otra señora, pasamos por ella, que vive, se crió con unas personas que eran ganaderos. Entonces ella quedó viviendo ahí y me hace zapotillos idénticos a mamá. Dulce bien, que bien sabes que te espero. Muchas gracias. Un pedacito más de la canción. ¿Qué más parece otra? Lloro pueblito querido de mi Honduras colonial. Lloro pueblito querido de mi Honduras colonial. Tienes tu lluvia de peces, cual milagro celestial. Esa ya la había cantado. En la feria de Santiago. En la feria de Santiago nos vamos de jubileo. Los peces casi siempre se formaban en el lado este. Sería en el sureste. Siempre, en ningún otro lado se formaban se ponía oscuro, oscuro, oscuro. La humedad se puede respirar, los animales se ponen inquietos y todo el mundo sabe, de alguna manera todos sabemos que es la lluvia de peces porque sentimos la pesadez en el aire.
En ese momento no puede salir porque le caen pedazos de hielo en la cabeza. Es una lluvia con actividad eléctrica bastante. Y luego cuando la lluvia eran nubes encontradas fuertes, mucho aire, y lo que más temor daba para poder salir eran los truenos, los rayos. Los peces son ciegos. Se está comprobado que no pueden ver. Entonces hay quien supone que viven en el fondo de la tierra. Decía mi papá, que murió de 100 años, papá decía que era una especie de peces que estaban debajo pero tampoco es el acepto porque como van a estar en el verano dentro, abajo de la verdad. Hay gente que los ha visto caer, que le caen encima, y hay gente que dice que no los ha visto salir del suelo, pero gente que supone que pueden venir en las de corrientes subterráneas, porque como no son ciegos y abajo no ocuparían visión. ¿Has visto alguna vez un pez fuera del agua? Ese río que se llama Sumay, de ahí le viene el nombre a la cueva. Mi abuelito, los papás de él eran tipo viejitos antiguos, pero y que decían ellos que eran representaciones de caciques. Había una parte que era como tipo sepulcro, el polvo se conoce que es blancos, cenizosos, bien. Y entonces ahí encontramos, todavía encontramos mandíbulas, entonces significa de que era una zona pues que venían habitada por los indígenas que antes estuvieron por aquí. No había foco, no había otra cosa, sino que unos ocotes. Los llevaban. Sí, y con eso entramos. Y acá íbamos a bailar, ¿sabes qué era la luz que llevábamos? Ocotes. Ahí en la cueva iban a bailar. Nada más no todas de fuerte para bailar adentro de la música de cuerda, de guitarra. A veces con acordeón, o últimamente con grabadora, y ponían ocholes de ocote para alumbrarse y hacer una fiesta y bailaban allá adentro. Andando para arriba y para abajo, por pueblo de nuestra hermosa tierra, pude constatar historias reales, contadas por seres. Háblame, no te escucho. Era mentira que podía conocerte. Me dijeron que estabas en todas partes. Estoy aquí. No podía respirar. No le salieron manos y pies. Esperó un rato mientras se ahogaba. Con pocas fuerzas y como pudo saltó al estanque. Y recordó que era un pez con aletas como las de su madre y rayas en su cuerpo como las de su padre.
es el rumbo. Sin él solo somos peces. La dañaron toda. Corrompemos la historia hasta cierto punto. Sí, se trastoca. ¿Sí? Y no podemos decir esto o lo otro. Ya quedamos, como que dice, se corta. Entonces ya inicia otro nuevo ciclo que va a ser parte de la historia, pero no podemos contar la otra historia. Maestros les explican sobre la lluvia de peces desde que están en la escuela. Y lógico que ustedes van a encontrar niños que tal vez no sean tan introvertidos y le sepan ya lo que es la lluvia. Pero como les digo, ahora van a saber más quién es Maluma o quién es Bad Bunny. El dolor, decía mi madre, es tan natural como el amor. Lloramos cuando alguien nos lastima, pero el tiempo cura cualquier herida. Los abuelos tan sabios, tan buenos, mi padre tan alto como el cielo. Y hoy quiero gritarle al viento, papá, que a tu nieto es lo que yo más quiero. Porque el amor no se esconde, sin él somos solo peces.